Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un show más con ecólogos y científicos. El día de hoy veremos el tema, o los diversos temas, que son el ecosistema, comunidad básica del medio ambiente, factores ambientales, biótico y biocenosis, y finalmente los conceptos básicos de la población. En el ecosistema, comunidad básica del medio ambiente veremos qué es hábitat, ecosistema y diversos biomas. En los factores ambientales veremos que es biótico, biocenosis, los factores abióticos y bióticos y las estructuras trópicas. Y finalmente, en los conceptos básicos de poblaciones veremos que es el crecimiento y regulación de las poblaciones, las principales propiedades de la población, tipos de crecimiento poblacional y regulación poblacional. Ahora pasaremos con el ecólogo Leonardo Salas, que nos hablará sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Díganos, Leonardo, ¿qué es un hábitat? Buenas tardes a toda la gente allá en su casa. Pues sí, compañero, el hábitat es donde los seres vivos llevan a cabo sus funciones y se relacionan entre sí. Díganos un ejemplo de un hábitat. Pues sí, compañero, por ejemplo, en la selva, el hábitat del mono araña son los árboles más altos, porque lo protegen de los rayos solares, de la lluvia y les ofrecen recursos alimenticios. Díganos, señor Leonardo, ¿qué define el ecosistema? Bueno, el que lo define son dos elementos inseparables que son los factores bióticos y los factores abióticos, que en un momento más les hablarán de ello. Díganos, ¿qué es un bioma? ¿O cuál es su definición? El bioma se define como un conjunto de ecosistemas en un área geográfica determinada, compañero. ¿Puede decirnos cuál es su clasificación? Pues se clasifican en dos, compañeros, que son acuáticos y terrestres. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? Por ejemplo, en los acuáticos podemos encontrar mares, ríos, lagos, lagunas, y el que lo diferencia del terrestre, que podemos encontrar bosques, desiertos, matorrales y tundras. Oh, eso suena genial. ¿Podría darnos un ejemplo de esas dos clasificaciones del bioma? Ejemplo del bioma terrestre puede ser el desierto, que se caracteriza por escasez de lluvia y fuertes temperaturas por la tarde y bajas por la noche. Y entre su fauna podemos encontrar insectos, reptiles y roedores, los cuales salen por las noches y algunos en el día, pero mayormente en las noches. Por ejemplo, en los biomas acuáticos, que se dividen en tres, que son de agua salada, dulceacuícolas y salobres. Por ejemplo, en el de agua salada puede ser litoral, que es una zona con escasa profundidad y abundancia de nutrientes. Por ejemplo, algas, tortugas, focas y peces óseos. Bueno, muchas gracias, ecólogo Daniel Salas, Leonardo Daniel Salas, que dejó un gran aprendizaje sobre el hábitat, ecosistema y los diversos biomas que existen. Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, compañeros, por dejarme este espacio. Bueno, ahora pasaremos con el científico Miguel Salazar, que nos hablará sobre qué es biotopo, biocenosis, los factores abióticos y los bióticos, que el ecólogo Salas nos habló sobre ello. Buenas tardes, científico Salazar. ¿Cómo ha estado hoy? Muy bien, compañero. ¿Y usted, compañero Castro, qué tal? Vamos muy bien de aquí en adelante. ¿Qué nos debe de decir sobre qué es un biotopo? Bueno, compañero, el biotopo es el espacio, no es un área sobre el cual vive una biocenosis o comunidad. También se puede considerar homogéneo desde el punto de vista ecológico y heterogéneo al comprender un conjunto de hábitats distintos. Por ejemplo, podemos dar el ejemplo de cuando se recorre un río. Pues eso suena genial. Y ahora, ¿qué es de biocenosis? ¿Cuál es su definición? Se puede definir como el conjunto de organismos de diferentes especies que coexisten en el biotopo y ambos se interrelacionan dentro de un ecosistema.
Un ejemplo de la Y díganos, biocienosis ¿no tiene un podría ejemplo ser de... los arrecifes de coral y la fauna que los rodea. Las pisidonias. Y sobre los factores abióticos, ¿qué nos tiene que decir? Los factores abióticos son factores inertes o no vivos. Compañero, ¿cuál es su finalidad? Bueno, la finalidad del factor abiótico es formar un ecosistema y se dividen en físicos y químicos. Un ejemplo de los factores químicos podría ser el dióxido. Un ejemplo de los factores físicos podría ser la energía solar, la humedad y la altitud. Y otro ejemplo de los químicos podría ser el suelo, el dióxido de carbono, el oxígeno. Muy bien, y ahora, ¿qué nos tiene que decir sobre los factores bióticos? No, los factores bióticos son los que comprenden todos los seres vivos, desde el más pequeño hasta el más grande, que hay en la naturaleza. Tengo una duda. ¿Cuál es la clasificación de los seres vivos con su alimentación? ¿Podrían ser carnívoros, herbívoros o cómo sería eso? De acuerdo con su alimentación, no podrían ser esos, compañero Castro. Serían los productores, consumidores y desintegradores. Esa duda ya aclarada. Gracias, compañero. Sar. ¿Y dónde estudian los factores bióticos? Los factores bióticos se estudian en individuo, que el individuo es de cada organismo de un ecosistema, y en la población, que es el conjunto de individuos que comparten un mismo hábitat, y al último, por la comunidad, que es un término que en un momento dado y en un espacio determinado conjunta individuos de diferentes especies. ¿Qué quieres decir sobre este tema? Bueno, también les quisiera comentar sobre los factores abióticos que su desempeñan un papel fundamental en la formación de un ecosistema. ¿Qué más quieres decir sobre este tema? No, compañero, sería todo. Eh, Científico Salazar, nos falta un tema que son estructuras trópicas. ¿Qué puedes decir sobre ello? Compañero Castro, una corrección ahí, son tróficas, no trópicas. Disculpa, cierto, perdona. ¿Qué nos puede decir sobre ello? Bueno, O la mucho cadena mejor, trófica se conforma háblenos por los sobre la cadena diferentes trófica. eslabones que establecen los organismos entre sí. Última pregunta para pasar al siguiente tema. ¿A qué se refieren estos eslabones? Se refieren a las redes que se conforman entre los seres vivos a lo largo de la cadena trófica. Eso sería todo. Dejo mucho aprendizaje en estos temas. Servir para algo en esta vida. Para el estudio, para la prepa, la universidad, escuelas, secundarias. Para lo que deseen, aquí está. Gracias, compañero Salazar y compañero Salas. Mucho aprendizaje en estos momentos. Hablaré sobre los conceptos básicos de poblaciones y crecimiento y regulación. Según el nivel de organización de la ecología, existen varias definiciones, desde la Couture en 1983 hasta Ricklefs en 1990. Couture dice que una población es el conjunto de individuos de la misma especie, interacciones genéricas y ecológicas, que vive bajo las mismas condiciones físicas y está sujeto y evoluciona por sus propios efectos, influencia y características. Lo que nos habla. Krebs dice que una población es una congregación de organismos de la misma especie que ocupan un espacio específico en un tiempo determinado y que por lo tanto pueden potencialmente reproducirse entre sí. Y finalmente, Ricklefs, una población comprende todos los individuos de una especie dentro de un espacio prescrito. Por lo anterior, lo que acaba de decir, podemos definirlo como un grupo de organismos o individuos de la misma especie que viven en un área definida con características que abarcan una función del grupo en su totalidad y no de los miembros como individuos. Siguiente tema, que es crecimiento y regulación de las poblaciones. Vamos a hablar que los organismos que llegan y se van no contribuyen literalmente en el cambio de la población.
Los índices de natalidad y mortalidad son los factores fundamentales que intervienen en su crecimiento. Es así como el tamaño de una población es el resultado del equilibrio entre tres factores: el potencial biótico, que es la capacidad máxima de reproducirse; la capacidad de carga o de sostenimiento, que es la capacidad máxima de organismos de una población puede sustentar dentro del medio ambiente; y la resistencia ambiental, que es el conjunto de factores bióticos o abióticos que una población alcance su potencial biótico y su capacidad de carga. Eso quiere decir que los factores ambientales disminuyen el índice de natalidad y aumentan la mortalidad. Por lo tanto, la interacción entre el potencial biótico y la resistencia ambiental mantienen el equilibrio entre el tamaño de la población y la disponibilidad de recursos. Hay dos tipos de crecimiento. Uno de ellos es crecimiento exponencial o curva. Describe poblaciones que incrementan su número de individuos a una velocidad constante, límite. Y el otro es el crecimiento logístico, sigmoide o curvas. El crecimiento de la población se ve afectado por la limitación de nutrientes en el ambiente. Este tipo de curva presenta tres etapas a lo largo del crecimiento del organismo. Una de ellas es la base del establecimiento, donde inicia el despegue del crecimiento. La segunda es la base logarítmica, donde el crecimiento es más rápido y los nutrientes son muchos. Y por último, la fase estacionaria, donde la aceleración empieza a ser negativa hasta que los nutrientes se terminan y el crecimiento del organismo empieza a detenerse gradualmente hasta morir. Creo que eso ya sería todo por mi parte. Este es el final de un show más con ecólogos y científicos. Espero que les haya gustado. Gracias a los ecólogos y los científicos que vinieron. Gracias a ustedes por escucharnos. Buen fin de semana. Gracias.